Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches, gracias por recibirnos en sus hogares. Saludos a Nayarit, saludos a Puebla, saludos a Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Ensenada, Mexicali, Tijuana, el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán. Todo el país. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Felicidades, Velasco, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Igualmente, Federico Mayorga. Muy buenas Bueno, noches. pues el día de mañana tendremos un paro estudiantil. Obviamente va a haber marchas en todo el país. En diferentes escuelas van a salir temprano, otras irán de negro, en algunas escuelas particulares irán de negro. Sí, esto pues obviamente en una posición de apoyo. Esperemos que esto sea pacífico en todos lados. Mañana estaremos monitoreando todo esto a nivel nacional. Y bueno, esperemos que realmente salir librados, porque ahorita es donde tenemos que unirnos todos para sacar a México adelante. Que no haya vandalismo, ¿no? Que Así no sea dañe a terceras personas. Así es. Y bueno, el tema de hoy, agárrese porque va a estar bien interesante. Por favor, sus comentarios al 777-317-6110, 777-317-6110, nuestro correo electrónico, quien resulte responsable @hotmail.com. Corrupción dentro de lo que son los tribunales, en la impartición de justicia. Así es. Por favor, llámenos. Bueno, vamos a darle paso a nuestro reporte Morelos con Roberto Becerril. Roberto, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Briseida, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos del auditorio. Federico, pues hoy fue un día el cual colapsó el tráfico en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca y sus alrededores. ¿Por qué? Por una marcha que hicieron ciudadanos, más de 2,000 ciudadanos se juntaron en total y pues pedían la renuncia y juicio político en contra del gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abregu. Ellos partieron de diferentes puntos de la ciudad de Cuernavaca, algunos desde Las Palmas, otros desde el Polvorín y otros desde el Calvario. Eran organizaciones civiles, así como transportistas del estado de Morelos. Se juntaron la mayoría de ellos frente al Congreso, hicieron la primera parada y entregaron a diputados priistas, entre ellos Matías Nazario, pues una caja con boletas con una consulta ciudadana que habían hecho en el mes de octubre, donde preguntaban a la ciudadanía si querían que Graco Ramírez siguiera como titular del Ejecutivo. Según los reportes que nos dieron los manifestantes, de 200,000 personas que hicieron esta consulta ciudadana, más del 86% pidió la salida del mandatario estatal. Estas fueron recibidas en el Congreso por los diputados, quienes dijeron pues se encargarían de darle seguimiento y verían la forma de hacerlas llegar este llamado ciudadano al Ejecutivo. Posteriormente la marcha siguió avanzando y se juntó ya totalmente en la Plaza de Armas del municipio de Cuernavaca, frente a la Casa Morelos, donde pues estaban con gritos y con pues también peticiones de salida, hablando en contra de todo el equipo del gobernador Graco Ramírez. Pues cada quien de tanto transportistas como habitantes de municipios de la zona sur y de la zona oriente dijeron el por qué estaban pidiendo la salida de Graco Ramírez. Cerca de 2 horas duró este meeting en la Plaza de Armas. Después se dispersaron y dijeron que pues estas boletas que les habían entregado a los diputados tenían 15 días para dar respuestas, para ver si procedía la petición de los ciudadanos, porque mencionan este estado no se encuentra con una gobernabilidad factible y lo están viviendo los ciudadanos, pero sobre todo por el endeudamiento que tiene actualmente el estado de Morelos de más de 2,000 millones de pesos, y dicen que es absurdo que el gobierno del estado pida 1,000 millones de pesos más, lo cual dejaría al estado de Morelos endeudado por mucho tiempo. Fíjate qué lamentable, Roberto, pero aquí me llama la atención, ¿no? Porque la persona que está encabezando todo esto en contra del gobernador Graco Ramírez, en el asunto cuando se le hizo juicio político a Carrillo Lea, era parte del equipo. Entonces esto es lo que de alguna manera, y vamos, en sus primeros discursos hablaba de la inseguridad, ahora ya está hablando por la posición de los dineros. Bueno, la gente tomará las decisiones, ¿no? Pero vamos, ahí ya son dos posiciones. Primero hablaba de una, ahora ya por las situaciones de los préstamos de dinero. Entonces, pues bueno, que se pongan de acuerdo, porque entonces ya no saben qué decir, ¿no? Entonces es lamentable. Yo creo que hoy por hoy lo que queremos es un Estado y un país en el que obviamente cada uno de sus gobernantes
se acerque a su pueblo, a sus ciudadanos, y obviamente luchar por cada uno de los estados y obviamente por nuestro país, porque necesitamos unirnos todos para sacar a México adelante. ¿Y qué pasó? También el secretario de Gobierno, Matías Quirós, informó algo de lo Huitzilac. Efectivamente, Federico Briseida, después de varios días, el secretario de Gobierno, Matías Quirós, habló respecto a lo que sucedió en Tres Marías con los habitantes de Huitzilac. Dijo, fueron vándalos que se aprovecharon de la situación los que agredieron a su guarura, el cual continúa en el hospital recuperándose. Eso ya se confirmó por las lesiones sufridas, y dijo, se aprovecharon de esta situación, pero no fue la gente de Huitzilac, la cual mencionó siempre fue respetuosa, y aceptó que ya puso denuncias en contra de quienes lo agredieron. Escuchamos la voz del secretario. Ese día se atendió un reclamo válido, sensible, de parte de un joven que se encuentra desaparecido. Desafortunadamente, vándalos, gente negativa, que es la que no permitió, lucró con el dolor de las familias, y todo eso decantó en un momento de crisis y de conflagración, en donde la seguridad de tu servidor como secretario del Gobierno y de manera institucional pues puso en riesgo muchos elementos de vida. Me parece que ese tipo de acciones son las que no podemos permitir, las que no debe de aceptar la sociedad. Morelos no es lo que vimos el pasado viernes. Morelos es más que sus problemas, hay mucha gente que está trabajando. Refirió que pues estas denuncias que interpuso pues fue en contra de estos vándalos que fueron ya identificados, y confirmó que lamentablemente el joven taxista continúa desaparecido, y pues continúa la Fiscalía morelense las indagatorias para dar con su paradero. No quiso ahondar en este tema porque menciona pondría en riesgo la vida del joven que fue privado de su libertad. Sin embargo, dijo, pues se está recuperando el guarura que fue agredido en Tres Marías, y pues ya escuchamos, ya identificó, y fueron, dice, vándalos los que se aprovecharon de esta situación. Lamentablemente, Roberto, eso es uno de los problemas que mucha gente está aprovechando para este tipo de situaciones, pero lo más lamentable es que el presidente municipal de Huitzilac, obviamente, producción, dame el nombre del presidente municipal de Huitzilac, este panista, es importante que obviamente la gente se una, y que realmente el funcionario que no esté cumpliendo con su obligación, pues obviamente que agarre y renuncie, y si no, pues obviamente los regidores y todos soliciten un juicio político en contra de este señor, porque imagínate, son 7 meses que no hay ni cabildo ni nada. Entonces el señor autogobierna todo, él toma las decisiones, él toma todo, y es muy triste que esto esté sucediendo para los pobladores de Huitzilac, ¿no? Porque en lugar de ayudar, pues está perjudicando toda la situación, y hay gente muy trabajadora, gente que le gusta, obviamente, recibir, y ahí vemos a la gente en Tres Marías. Ahí lo tienes el nombre. José Alfredo Mancilla. José Alfredo Mancilla, pues ese señor que no ha cumplido con las expectativas de los pobladores de Huitzilac. Sí, los ha dejado totalmente en la indefensión, ¿no? Totalmente indefensión, ¿no? Porque obviamente no cumple, pues obviamente con eso pues solicitar tal como lo tiene que hacer el cabildo o los mismos ciudadanos, tiene que asumir su responsabilidad político como alcalde. Sí, no, pero además pero sí está cobrando, sí, exactamente, sigue cobrando como alcalde, pero no está realizando las funciones. O nada más para su beneficio, ¿no? Lamentablemente. Pues saludo a todos los pobladores de Huitzilac. Y bueno, las fundadoras de Mujeres Nunca Más, otra injusticia que dieron algunas declaraciones. Efectivamente, Federico, la presidenta y fundadora de esta organización Mujeres Nunca Más, otra injusticia, Georgina Arias, pues denunció que actualmente más mujeres sufren actos de discriminación y también pues injusticias cuando acuden sobre todo al tribunal familiar perteneciente al Tribunal Superior de Justicia. Y es que mencionó que de 10 mujeres solamente 4 consiguen justicia en este lugar, en el Tribunal de lo Familiar, referente a divorcios y también pleitos por custodias de sus hijos. Refirió que las otras 6 mujeres continúan luchando porque haya justicia. También dijo que muchas veces y lamentablemente pues la posición del padre o el dinero como varón que pueda tener influye mucho en la decisión de quienes se encargan de divorcios o custodias. Hay casos, dice, han llevado más de 10 años y el menor ha sido retirado de la madre, la cual pues no puede hacer nada debido a la corrupción que existe o el dinero que invierte el padre para que esta no pueda verlo. Por eso, pues invitó a todas las mujeres morelenses a que
esta organización Mujeres Nunca Más Otra Injusticia, para que denuncien y todas estas denuncias sean llevadas a la titular del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz, Lara Chávez, y se sepa cómo está la corrupción en este tribunal de lo familiar, porque dijo, pues más y más mujeres sufren discriminación y el dinero, como siempre, lleva la de ganar, en este caso el de los padres. Bueno, pues ese será el tema, corrupción en tribunales. Roberto Becerril, te agradecemos. Buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Vamos a un corte e iniciamos quien resulta responsable, corrupción de tribunales. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. El tema corrupción en tribunales. ¿Quién realmente, los que hemos tenido alguna participación directa o indirecta con tribunales juzgados, digo, muchas veces te molesta mucho ver las resoluciones, porque dices, ¿cómo fue posible que dictaran esta resolución contraria a las pruebas, a todo? Y dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con los señores jueces o inclusive los magistrados? Sí, pues se resuelve luego muchas veces porque hay... Mira, yo no puedo decirte, ¿no? Digo, pero vamos, tenemos ahorita varios jueces, magistrados suspendidos, jueces de distrito suspendidos por la situación de los amparos, de permisos que dieron para casinos, para la entrada de vehículos a territorio nacional. Pero vamos, ¿cuántos amparos de diferentes delincuentes los han ganado? Sí, claro. Y una cosa es que les asiste el derecho, pero luego deja algunas lagunas. Sí, digo, ya lo hablábamos, ¿no? Que la impartición de justicia aquí en México tiene bastantes mucha gente que se aprovechan para hacer. Pero eso. Vamos, Bris y auditorio, si tú como abogado tienes la capacidad de encontrar esas lagunas y contraatacar esas posiciones, también es válido. Muchas veces el problema es que se asume la falta de preparación muchas veces de jueces y de magistrados, que llegan a dictar resoluciones que dices, no es posible, cargos, ¿no? Tan importantes, ¿no? Fíjate que, vamos, a mí en lo personal, digo, me tocó vivir una situación muy penosa con algunos jueces en juicio oral, y la verdad yo me quedé muy molesto, muy sentido, porque ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la impartición de justicia que dicen ellos, no? Digo, independientemente que fue una condenatoria, pero vamos, la resolución como tal, dices, no es posible, ¿no? O sea, yo creo que pudieran ser más profesionales, más éticos, y te quedas con un mal sabor de boca, ¿no? Te quedas con un mal sabor de boca. No, y como eso hay bastantes casos, ¿no? Digo, ahorita nos estás compartiendo esta experiencia, pero yo creo que es una mayoría la que está decepcionada del sistema de justicia. No sé si producción tenga por ahí las imágenes de ese juicio, no sé si tenga producción a la mano esas imágenes. Digo, vamos, para poderlas pasar, digo, donde plano, o sea, yo les hice un llamado a los jueces y les dije que lamentablemente no tenían pues la capacidad para hacer esa resolución, que les quedaba esa toga les quedaba grande, ¿no? Bastante. Y inmediatamente me sancionaron con 100 días de multa, sin haber percibido como era conforme a derecho. Y bueno, los pagué, pero sí, vamos, yo me pregunto, nosotros, tenemos la ventaja de tener un medio de comunicación y poder comentarlo, pero el problema es que realmente cuánta gente sale todos los días buscando esa justicia, que se imparta justicia, y llega uno a los tribunales y es lamentable de repente ver a ciertos secretarios de acuerdo dictar unas resoluciones que dice, bueno, ¿qué pasó? Y cuando pasan a la sentencia dice,
fianzas, si es por la ¿no? ¿Qué pasó? carga ¿no? de trabajo que tengan, No, pero es porque ahí las dictan, digo, a veces, digo, mis respetos, hay jueces que son muy profesionales, pero otros que lamentablemente, híjole, dejan mucho que desear, ¿no? Dejan mucho que desear, y lamentablemente siempre va a haber una persona que pierde, ¿sí? Claro. Y pero cuando las constancias te hablan de otra cosa, y así dictan las resoluciones, ¿no? Es triste. Sí. Pero mira, tenemos a José Mario de la Garza, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Licenciado, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, qué gusto saludarlos. Buenas noches a los dos del auditorio. Gracias. Licenciado, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, pues estamos hablando de un tema que lamentablemente yo creo que ahorita es un tema muy serio, hablando de todo lo que es la impunidad que se ha generado a través de tantos años en lo que son los tribunales superiores de justicia, en los juzgados, con magistrados. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe ese sentir de la impunidad, de la corrupción que existe en tribunales? Pues mira, tenemos un sistema que no funciona, demasiado complejo, lleno de recovecos, con leyes totalmente obsoletas, que eso propicia en parte la impunidad. Por otra parte, pues también hay que decirlo, el gremio de los abogados contribuye muchas veces a participar de forma activa en actos de corrupción. Claro. Eso es cierto. Sí, por supuesto. Entonces aquí hay también una responsabilidad que tenemos que asumir los abogados de esta participación que se tiene en el gremio. Y pues los expedientes se han vuelto muy complejos, muy largos. Los juicios se han vuelto llenos, como te decía, de trampas y de temas procesales. Y pues, como ustedes lo comentaban hace un rato que entramos al aire, pues finalmente las sentencias aparentemente no resuelven, o resuelven puras cuestiones que luego resultan poco relevantes para las personas que están participando en un litigio. Entonces, creo que una parte se debe a los, al propio procedimiento, otro a los abogados, y una parte sí, pues al Poder Judicial, pues que históricamente ha sido visto por la sociedad en donde se fomenta mucho la corrupción en el dictado y en las resoluciones. Digo, esto es lamentable porque obviamente, independientemente que estamos en espera que ya entren todos los juicios en el sistema acusatorio adversarial, los juicios orales, tanto en lo familiar, ya en varios lados se está utilizando, también lo mercantil, pero aquí el problema es que también muchas veces la falta de preparación de jueces, que eso también, atribuye, porque un tanto el cohecho, porque pues obviamente aquí son dos partes, muchas veces el litigante y otras veces el funcionario, pero independientemente también muchas veces la falta de preparación de algunos servidores públicos. Yo coincido en esto. Sí, efectivamente, también el sistema jurídico cada vez se ha hecho más complejo. Por citar solamente un ejemplo, ahora ya nuestra Constitución establece que los tratados internacionales que el país ha celebrado también tienen que tomarse en cuenta a la hora de resolver los juicios en San Luis Potosí. Entonces, el cúmulo de normas, de jurisprudencias, de principios que se tienen que conocer para resolver una controversia de forma adecuada y para conducir un juicio, pues es realmente significativo y requiere pues de mucha preparación, y además te diría yo que de preparación continua. No se vale con que se tome un curso para poder ingresar al Poder Judicial y simplemente nunca se vuelva uno a actualizar. Yo creo que aquí habría que haber temas de educación continua, de capacitación, de calificaciones a los jueces, y de que aquellos que no estén dispuestos a prepararse, pues necesariamente tendrían que salir del Poder Judicial y necesariamente tendrían que estar fuera del Poder Judicial. Ustedes como Barra de Abogados Mexicana, ¿no han sugerido que todos estos secretarios de acuerdos, jueces, magistrados, obviamente pasen el polígrafo y tengan sus exámenes de control y confianza? Nosotros inclusive lo tenemos a nivel de una propuesta de iniciativa a nivel federal, que estamos impulsando en el Senado, junto con una propuesta para que los abogados también se ajusten a códigos de ética y que puedan ser sancionados y se les pueda quitar la cédula profesional. Y también hay que decirlo,
hay que llevar a algunos abogados también a la cárcel cuando defraudan el sistema y cuando cometen corruptelas. O sea, tiene que ser, desde mi óptica, de las dos partes. Cosas. De nada sirve profesionalizar al Poder Judicial si los operadores y los abogados van a estar corrompiendo el sistema. Tiene que ser paralelo las dos acciones. Conjunto. Incluso se hablaba de un tribunal externo en el que se pudiera evaluar a la actividad de los jueces. ¿Tiene conocimiento de esto usted? Pues no, yo no tenía conocimiento de ese proyecto. Lo que se ha hecho a nivel federal y se ha copiado en todos los estados es lo que se conoce como el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la evaluación y el seguimiento de los jueces y el encargado de sancionarlos en su caso. Pero eso es a nivel federal. No, en San Luis Potosí también ya se hizo esa adecuación, sí. Y también tenemos un Consejo de la Judicatura integrado por consejeros, por 3 consejeros, y cuando hay una queja contra un juez, pues estos consejeros son los encargados de revisar el expediente y de determinar si se le debe o no sancionar. Sí, José Mario, pero aquí el problema es cuando es un magistrado, porque los mismos que dictan son magistrados, entonces lo único que puede ser es una suspensión de 15 días, de 30 días, no más, porque obviamente no viene la posición. Lamentablemente vimos también aquí en una reunión, en un pleno del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos, donde un magistrado, Miguel Ángel Falcón, se levanta agresivo para golpear a otro magistrado, y eso obviamente habla muy mal de esa investidura que se tiene, porque obviamente habla de probidad, de respeto para tener esa investidura como tal, y lamentablemente eso también sucede. Entonces, son ciertos recovecos que tienen todos los tribunales, donde al final de cuentas favorecen y no pueden sancionar a magistrados. De hecho, hoy por hoy vamos a hacer cuentas y cuántas sanciones de magistrados de tribunales locales hay, pues ninguna. Sí, a nivel federal, ante el Consejo de la Judicatura Federal ha habido jueces y magistrados suspendidos, pero el local lamentablemente no lo hay. Pero el sentir de la ciudadanía, porque ¿qué pasa? Aquí es la falta de ética muchas veces también de los profesionistas, de los encargados del derecho. ¿Por qué? Porque se pierde un juicio, dejó el abogado de contestar en tiempo y forma, en cuestiones civiles o penales o mercantiles familiares, y obviamente se pierde el asunto. Entonces, ¿qué dice el litigante? Es que ¿sabe qué? Es que dieron dinero y esto fue por corrupción. Que eso también es una situación bien cierta. Sí, esa es una práctica muy común, esto de que los abogados pidan dinero y ese dinero acaban embolsándoselo los mismos abogados, y no es cierto que lo entreguen, ni es cierto que se maneje así, ¿verdad? Esa es una práctica, como te decía, donde los propios abogados y el gremio está involucrada. Coincido contigo que el sistema de sanciones no funciona y tendría que ser de otra manera. Y también el sistema de los estándares, es decir, cuáles son los requerimientos que se piden en las legislaciones para ser juez o magistrado, y cuáles son los que se tienen que ir cumpliendo de tiempo en tiempo. Eso pues en las leyes no está claro y se presta a interpretaciones, a cuestiones ambiguas, y entonces tenemos en algunos casos que pues las personas que están resolviendo los expedientes complejos de asuntos familiares donde hay menores involucrados, pues resulta que no se han preparado, y tampoco hay ningún mecanismo para que pues se les pueda exigir o se les pueda retirar del cargo. Tienes razón en ese sentido. Es un tema también del modelo normativo que nos ha enseñado, y que hay pues muchos intereses en mantener esto. Yo creo que sería interesante que se legislara como tal, y cada 2 años los jueces obviamente presentaron un examen de conocimientos, sí, una evaluación, ¿no? Una evaluación para poder continuar. Claro. Y que se calificara ante el Consejo de la Judicatura Federal, sí. Lamentablemente, de los últimos exámenes que se han hecho para el ingreso de jueces y magistrados, más del 85% han reprobado los exámenes. Claro. Entonces, eso es lamentable, eso es sí, lamentable. Totalmente. Sería bueno que realmente se les aplicaran estas evaluaciones también en cuanto al desempeño de su labor, o sea, sí de conocimientos, pero también de desempeño en cuanto a su labor, ver los casos en los que emitieron alguna resolución, ver que se haya llevado en tiempo, en forma y de la forma correcta, para entonces, ¿cómo se podría decir? Ratificarlo. No, el problema es que, también acuérdate que, de acuerdo a lo que nos comentan, también es un ilícito el dictar una resolución contraria a las actuaciones. Entonces, obviamente, la gente también puede denunciar,
obviamente después de que se vayan a la apelación y posteriormente al amparo, vamos, ya cuando causa ejecutoria, si hubo una sentencia mal fundada, digo, también es un delito que está cometiendo el servidor público. Aquí el problema es que no toda la gente conoce, obviamente no toda la gente conoce de esto y no todos los abogados lo manejan como tal, pero realmente lo que es importante es evitar que exista corrupción, y realmente es muy triste porque sí hay veces que ve uno las resoluciones o lee resoluciones de diferentes sentencias, dice, ¿cómo es posible que hayan dictado esta sentencia, no? Y es lamentable. Creo que te queda una instancia, de acuerdo, pero en ese inter, todo lo que te puede perjudicar, y independientemente de lo familiar, por ejemplo, cuando es la custodia, patria potestad de los menores, qué grave este tipo de situaciones, sí, ¿no? Por eso digo que sería muy interesante que se le realizara esta evaluación, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué nos opina el vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados? Mira, yo creo que también hay un tema de medir la conflictividad de los asuntos que llegan a los tribunales. Muchas cosas de las que llegan son simples y que los procedimientos que se tienen son muy complejos. En otros tribunales, en otros estados, han implementado medidas de mediación, de negociación, de conciliación, que les han servido mucho. Sí, que están previstas en la ley, que está prevista la audiencia de conciliación. Pues sí, es que mira, hay muchos asuntos que con una buena conciliación las personas lo pueden resolver, llegan a un convenio y el asunto ahí termina, en vez de estar litigando por años y buscando sentencias que no resuelven. Entonces, quizás una buena parte de cómo resolver el nudo gordiano en el que nos encontramos, de problema de justicia e impunidad, es segmentarlo, ¿verdad? ¿Cuántos asuntos que llegan ahorita a los tribunales son asuntos de cuantías menores que podrían ser resueltos con procedimientos más simples? Y entonces dejarle también espacio a los tribunales y a los jueces para dedicarle tiempo a los asuntos complejos, para estar en las audiencias, para poder estudiar los expedientes. Creo que esa es una de las asignaturas pendientes en San Luis, el que no todo tenga que llegar a los tribunales y el que un conflicto menor tenga que entrar por un proceso lleno de expedientes y de fojas y de apelaciones y de amparos. Pero es que no nada más en San Luis Potosí, no resuelve nada. Sí. Es que no nada más en San Luis Potosí, esto es a nivel nacional. A las fiscalías para este tipo de asuntos. Bueno, las fiscalías, ¿no? Sí, pero vamos, hay asuntos de carácter mercantil, hay asuntos obviamente de carácter familiar, sí, obviamente que vamos, si son tratados por medio de un asunto como tal mercantil, pues obviamente no es un delito. Entonces, por lo tanto, obviamente quien conoce pues son los tribunales, los créditos hipotecarios, pagarés, etcétera, todo eso lo conocen los juzgados. Solamente ya cuando es un fraude, bueno, ya es cuando pasa a lo que es a la fiscalía, que ya hoy por hoy con la justicia alternativa, bueno, pues se va a la cita, puedes negociar, pues todo ello. Vamos, con estos juicios orales que se está manejando, pero aquí el problema ya no es el problema es que realmente lo que tenemos que hacer también, yo creo que es una depuración de algunos servidores públicos que sí se están prestando a la corrupción y que realmente los mismos jueces tengan la capacidad de, cuando se da esta posición o se sorprende a algún servidor público entregando dinero o sobornando, se ponga a disposición, para que ya se ponga un alto y transparencia. Hay varios participantes. Sí, claro, no es de uno solo. Sí, exactamente. Mira, tanto es el que ofrece, el abogado, el que ofrece y el que recibe. Cliente, es como con los agentes de tránsito, decimos, no, es que los agentes de tránsito son corruptos. ¿Quién les ofreció la lana? Así es. Punto. Oiga, que cómo le arreglamos, levanten la infracción y listo, sí. ¿No? Entonces obviamente ahí se termina. Bueno, pues le agradecemos mucho al licenciado José Mario de la Garza, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, el que nos haya apoyado y nos haya dado esta información. Licenciado, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, también darle las gracias, que suscribo lo que acabas de decir. Tenemos que modificar el sistema de justicia en este país, en San Luis Potosí. Es una de las asignaturas más importantes, el Estado de Derecho pasa por ahí. Y pues sí, coincido en que el sistema de sanciones no funciona. Hay que buscarle el que haya castigos ejemplares para las personas que están cometiendo actos de corrupción, incluidos los abogados y los clientes también que participan en estas corruptelas. Así es. Pues, licenciado, muchas gracias. Saludos a San Luis Potosí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte y continuamos. 773-1761-10. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter.
@QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver, tenemos sondeo de qué es lo que opina la gente sobre lo que es la corrupción en tribunales, porque sería muy interesante. Fueron, ¿no? ahí afuera del tribunal aquí en Morelos, ¿no? Vamos a ver el sondeo. Yo creo que sí, desde siempre ha existido esa corrupción. Yo creo que sí existe, porque tenemos muchos pillos fuera, tenemos secuestradores, están lacerando a las familias en el estado, la están robando. Sí, pues es una corrupción desde arriba, los más altos poderes son corruptos. Aquí no hay nada oculto, creo que ya nos estamos cansando de tanto, venimos arrastrando desde Estrada Cajigal muchas cosas que nos hemos dado cuenta. A mí sí me gustaría, desgraciadamente, agarrar el lema que tenía en paz descanse Luis Donaldo Colosio. Yo veo un México, yo veo un Morelos con hambre de seguridad, de estudios, de progresar, pero desde los tribunales y más arriba empieza la corrupción. La prueba está que a nuestros políticos les compruebas muchas cosas y no sucede nada. Gracias, amigos. Y es que sí es cierto, ¿no? Ahorita lo que decía este señor, porque a veces se puede denunciar la corrupción, hasta puedes levantar tu denuncia o comprobarlo, pero no pasa nada. No se les sanciona, no se castiga, no se aplica la justicia a estas personas como debiera ser. Y es por eso también que la gente está como cansada, enfadada, enojada. Mira, lo vimos con relación al asunto de Finsal de la financiera, ¿no? Obviamente no puedes cobrar, ese tipo de interés que le era del 108%, claro, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo es posible que se acuerde una demanda y que el juez en ese momento y lo emitió? Y está viendo que es algo ilegal y lo acepta. Sí, o sea, entonces, no lo revisó, o qué tipo de juez es también. Por eso, habría que ver su preparación, cuestionarla bastante, porque quién sabe si algún día pisó una escuela y no tenga por ahí nada más un título. O quién es su padrino, ¿no? Sí, puede ser también. O quién es su padrino. Así es. Sí, porque si hay gente, muy connotada y muy respetable dentro del sistema claro, judicial. Bien preparada, pero aquí el problema es cuando no cumplen cabalmente con dentro de lo que son los procedimientos y el sentir de la gente, lo vimos, es de corrupción. Sí, el desconocimiento, ¿no? Y más en estos cargos tan importantes que muchas veces efectivamente es que puede cambiarte la vida, te puede cambiar la vida en 360 grados. Claro, y todo por un desconocimiento. O por una mala resolución, o por una situación de la amistad, del compadrazgo, y bueno, las cosas se dan, ¿no? Sí. Nos estaban comentando una gente, ¿no? Trae un asunto de carácter civil, la citaron para una comparecencia, para obviamente una audiencia conciliatoria, pero luego después, esta fue primero, la citan para el día 8, luego aparece otra demanda que notifican posterior, para que se presente con medios preparatorios el día 5, para que el día 5 pues ya te la tenga agarrada para lo que es el día 8, y los jueces se prestan a eso. No, y bueno, entonces, en estos términos en los que estás hablando, mucha gente no los conoce, o sea, no te están diciendo, aquí el problema, gente... el problema es que te voy a decir una cosa, si ya te fijaron una fecha de audiencia, pues es la que se tiene que respetar, claro. ¿de acuerdo? Pero si te la están cambiando de esa manera... Pero se agarran, dice, bueno, ahora voy a mover y queda en el mismo juzgado y todo, o sea, ahora te pongo esta otra audiencia antes, para ya dejarte todo encaminadito para que tú puedas hacer lo tuyo. Entonces son favores que se van haciendo y es lamentable, y esto sucedió en diferentes tribunales. Claro. En este caso, esto sucedió en el juzgado cuarto de lo civil en el estado de Morelos, algo estará pasando ahí, ¿no? Entonces sí es un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
porque pues tiene que revisar el trabajo que están haciendo algunos servidores públicos, ¿no? Supervisarlo bien. Y ella que ha estado con nosotros, ha hecho que, la corrupción sí existe, que se está luchando contra ella, pero también es importante que la gente denuncie. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente denuncia y no pasa nada. Sí, pero lo que ya nos compartía aquí y no pasa nada, entonces sondeo, ¿no? Es donde queda ese coraje, ese malestar, impunidad. Claro, y es por eso que la gente cuando llega a padecer algún tipo de esta situación, pues prefiere no denunciarlo. Son pocos los que denuncian, y los que denuncian pues no procede o no pasa absolutamente nada, porque efectivamente son figuras, son cargos de cierto nivel en las que se vuelven totalmente intocables, y por esta misma situación de que se creen intocables es que hacen con sus cargos, sus puestos, lo que se les da la gana. Fíjate que a mí me llama la atención, en alguna ocasión lo he preguntado con algunas autoridades, digo, ¿dónde encontrar el equilibrio? Porque tú siendo una persona, un impartidor de justicia y que tienes que resolver, pero sabes que de alguna manera está mal los elementos que aportó, por ejemplo, la Procuraduría o la Fiscalía, pero sabes que es responsable esa persona y que lo tengas que dejar en libertad porque la Fiscalía no hizo bien su trabajo. Sí, claro. Debe haber de todo. Sí, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde procedería? ¿Dónde porque queda, él no puede solicitar se amplíe la investigación? No, porque ya lo que está presentado, ¿no? Ya entonces, entonces imagínate, también como autoridad, como juez, el tener que dar una resolución, por ejemplo, de libertad en contra de un secuestrador o en contra de un violador por una situación de deficiencia. Por situaciones de deficiencia. Aquí en Morelos se dio un caso muy sonado, nada más en Morelos, en el Distrito Federal, en Guadalajara, en todos lados. Donde traían pasado se ha dado un historial delictivo y la persona quedó en libertad. Sí, pero por deficiencias. Así es. Entonces ese es el problema. Pero ¿qué te parece si vamos con nuestra corresponsal de Veracruz? Así es. ¿Te parece a Analicia Osorio? Analicia, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están por allá? México va en el primer lugar en el medallero, ¿no? Así es, México va encabezando el medallero, seguido por Cuba, todavía un poco pues retrasado Cuba en ese sentido de las medallas, ¿no? Qué bueno que México siga ganando medallas. ¿Qué tal el clima? ¿No les está lloviendo? Porque por ahí leí que sí tenían lluvias ayer llovió en Morelos. Sí. Ay, no. De hecho, sí, hoy comenzaron las lluvias. De hecho, por ejemplo, el día de antier se tuvieron que suspender 2 disciplinas deportivas por los fuertes nortes, porque había nortes de 103 kilómetros, había rachas de vientos de 103 kilómetros por hora. Entonces tuvieron que haberse suspendidas y se están pasando para otros días por el mal tiempo que está habiendo justamente. Y bueno, se anuncian más malos tiempos en ese sentido. Sí, así se va. Oye, Alicia, antes de entrar al tema, te voy a pedir un favor. Mañana voy a necesitar que me mandes imágenes de las marchas que se van a dar, porque obviamente va a haber un paro, obviamente, como tú lo sabes, estudiantil. Entonces sí te encargo que nos mandes todo lo que es las imágenes de lo que esté sucediendo en Veracruz, porque en diferentes escuelas particulares también los chavos van a ir vestidos de negro, en fin. Entonces sí es importante, porque yo creo que esto es algo que tiene que cambiar a nuestro país. Te lo encargo mucho, ¿no, Analicia? Sí, claro, Federico, con todo gusto. Nada más te comento, bueno, en el caso del estado de Veracruz esperamos algunas marchas, pero las actividades escolares están suspendidas por completo por los Juegos Centroamericanos durante toda la semana. Bueno, pues qué bueno, pero vamos, de todos modos yo creo que va a haber marchas, por lo que se tiene contemplado. Oye, ¿qué tienes del tema de la corrupción en tribunales? Pues mira, Federico, te comento, el asunto de la corrupción en tribunales y en la Procuraduría de Justicia en general, tanto pues en el Estado como en los ministerios públicos federales, no ha sido un tema bastante discutido en el Estado de Veracruz. Por ejemplo, hace tan solo un par de meses, el procurador del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, declaraba que ellos han despedido a 102 personas de la Procuraduría en general, justamente por estar haciendo algunos pues malos manejos, de los cuales 4 estaban en investigación directamente por corrupción, porque ya habían logrado determinar que había cierto grado de corrupción, estaban verificando pues la culpabilidad para saber qué iba a proceder, no sé, como tal arrestarlos, saber qué pasaba, porque esta corrupción estaba dificultando, estaba pues impidiendo el acceso a la justicia en ese sentido. Además, por ejemplo, hubo un agente del Ministerio Público Federal en la ciudad de Orizaba que fue arrestado. Esto, después de hacer un intento de extorsión al alcalde de Acultzingo, Salomón Cip,
Después de esto, bueno, se señalaba que este agente del Ministerio Público Federal había hecho extorsiones a diferentes personas, a diferentes funcionarios públicos, inclusive de la zona sur del estado. Bueno, se especulaba por ahí que eran funcionarios que estaban involucrados con delincuencia organizada, entre otras situaciones, pero bueno, nunca se demostró nada, aunque sí se le demostró a esta gente del Ministerio Público Federal que estaba pidiendo dinero supuestamente para encubrir o para no culpar a estas personas de algún delito. Entonces es una situación, como te comento, bueno, que está bastante presente en el estado, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, en cuanto a lo que son los tribunales, Ana. Mira, como tal no se ha demostrado un caso de corrupción, sin embargo, bueno, sí se ha mencionado en muchas ocasiones, por ejemplo, un caso muy sonado de unas personas que fueron detenidas supuestamente por delincuencia organizada y que, bueno, se les demostró como tal inocencia, que no estaban vinculados con la delincuencia organizada como tal, pero bueno, se hablaba por ahí que había una colusión con justamente los tribunales y las verdaderas personas que estaban involucradas en ese sentido, para que esas personas, bueno, fueran culpadas como una especie de chivo expiatorio. Entonces, es por ejemplo, algunos de los casos, ¿no?, que hemos tenido como tal en el estado. Además, bueno, te comento que en general, ¿no?, en cuanto a las procuradurías, por ejemplo, están solicitando dinero siempre sencillamente para levantar una denuncia, para levantar Bueno, eso lo sabemos, que en la mayoría de las procuradurías la corrupción está al 100%, Sí. Eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, al hablar con los diferentes corresponsales es lo que coincidían, ¿no? Que no ha habido, en los estados no ha habido un caso en el que se haya comprobado la corrupción en tribunales, quién sabe por qué. Pero Pero se habla de los tribunales, entonces es bien importante, si realmente los tribunales de diferentes, de todos los estados, hablan de una transparencia, que bueno, sí, entonces por eso es importante cuál es el sentir de la sociedad de corrupción dentro de lo que son los tribunales. La Procuraduría sabemos que el sentir de la sociedad es que es corrupción. Pues más bien yo creo que no se animan a denunciarlo porque tribunales, no procede. Yo creo que te voy a decir una cosa, sí, porque se presentan las quejas y también se pueden presentar las denuncias de carácter penal, pero el sentir realmente de la sociedad en cuanto a la eficiencia, la equidad, en cuanto a la impartición de justicia dentro de lo que son los tribunales, ¿cuál es el sentir realmente de la gente? Sí, porque la gente dice, bueno, hay corrupción, ok, pero vamos, ¿sobre qué estamos hablando de corrupción? Dictar resoluciones contrarias a lo que está dentro de los expedientes. Ok, ¿cuántas denuncias se ha relacionado a ello? Porque hemos visto y se ha hablado de corrupción, pero vamos, lo que pasa, una de dos, o se quedan callados, porque también yo creo que sería importante que los consejos de las judicaturas estatales hicieran pública, que fuera por transparencia, todos los jueces que tienen queja. Así es. Sí, porque sería interesante saber también valor, ¿no?, todos los jueces que tienen queja. Sí, para saber, porque hacia eso, cómo va, y obviamente cambiar todo el panorama. Pues Annalisa, te agradecemos mucho tu información y entonces te encargamos lo del día de mañana. Claro que sí, Federica, estamos al tanto de eso. Gracias, Ana. Así es, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay transparencia en eso? Porque realmente es la investidura que ellos mantienen, por eso es que veo tan complicado, y ya lo hablaba yo con los corresponsales. En ninguno hay un caso comprobado de corrupción. Pero si hay quejas presentadas. Sí, de que hay quejas y de que debe haber casos de corrupción, por supuesto que los debe de haber. O sea, simplemente no se ha procedido como debiera aplicarse la justicia. Qué pena, ¿verdad? Vamos a un corte, continuamos. 773-1761. Si usted sabe de algún caso de corrupción de tribunales, mándenos su correo, llámenos. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síganos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Es que da tristeza muchas veces cuando te sientes defraudado de lo que son los tribunales, Pues todo el sistema de imagínate, en este país. La gente cuando es víctima de un delito, que se presente al tribunal y que pues sí dé hasta el fallo, pero a medias,
espérame, o sea, ¿por qué, no? De qué pasa que, bueno, víctima de secuestro, ¿no? Se detiene a la de persona, de todo tipo de ilícitos. Hace mal el expediente, ¿no? Y se llega a una resolución donde la persona persona pero muchas veces no es por parte de la Procuraduría, pero vamos, sí, que la ley de víctimas y todo, pero al final de cuentas, pues no hay quien te proteja. Entonces, es donde crece el mal sabor de boca. Y es por eso también el cansancio de la gente, ¿no? Al ver una nula impartición de justicia en este país. En totalmente impunidad. Bueno, ya vemos, ¿no? Grandes figuras, de gobierno involucradas, en hechos totalmente delictivos, que es realmente vergonzoso. Y no nos vayamos lejos, lo acabamos de ver hace un par de semanas en el estado de Guerrero. La familia imperial. Así es. Sí, pero todavía no es un asunto sentenciado como tal. No, tiene que haber ahí ya hay muchas presunciones, ¿no? Pero claro, ya hay muchas presunciones. Sí. Bueno, veamos al estado de Guerrero en la situación que está. Ya es un asunto ya también de carácter político, porque imagínate, sería el colmo que... De política, corrupción, alianzas ahí, sí, no, realmente una cosa bastante tremenda. Qué lamentable, ¿no? Bueno, tenemos en la línea nuestro corresponsal del Estado de México, José Antonio, con el gusto de saludarte. Buenas noches, saludos a todo el Estado de México, Toluca. ¿Qué tal, Federico Briseira? Con gusto les saludo de nuevo y pues les mando un abrazo también del Estado de México. ¿Qué tal el frío por allá? Pues fíjate que no hubo tanto frío, pero sí está lloviendo. Es consecuencia del frente frío. Sí, así. Y pues tenemos pues ya gran parte de esta tarde lluviosa, por cierto, donde se fue la luz en algunas partes de esta entidad. Pero pues bien, vamos, fíjate que es raro, ¿no? Que realmente estemos ya, 19 de noviembre. Sí, invierno, ¿no? Y obviamente las lluvias continúan. Esté lloviendo, ¿no? Pero bueno, es parte de... José Antonio, pues platícanos de lo que es corrupción de tribunales. ¿Qué siente la gente? ¿Existe corrupción en los tribunales, sí o no? ¿Qué dicen? Pues mira, afortunadamente hemos conseguido una entrevista con el presidente del tribunal que próximamente estaremos presentando dentro del programa por problemas de agenda directamente con el presidente, pero en este caso a mí me gustaría hablar acerca del índice de percepción de la corrupción, contestando a tu pregunta. Fíjate que el 12 de febrero del 2013 se hicieron públicos los resultados del índice de percepción de la corrupción, donde el índice clasifica a 177 países del mundo a partir de la percepción de los niveles de corrupción que existen en su sector público. El índice se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor. Dinamarca y Nueva Zelanda obtuvieron 91 puntos, que los ubica como los países percibidos con menor corrupción en el mundo. Dinamarca. Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron una calificación de 8 que los ubica en la posición 175 de este índice. Pues bien, la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Lavelle, indicó que la corrupción es un problema universal, afectando todos los países en temas que van desde los permisos y licencias hasta los grandes contratos públicos y el financiamiento de campaña. ¿Cómo quedó México parado? Bueno, México obtuvo una calificación de 34, que lo ubicó en la posición 106 de 177 países en el continente americano. Ante los resultados de este índice, Transparencia Mexicana considera que México debe trabajar en 4 frentes. El primero, consolidar un auténtico sistema nacional de integridad que incluye la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública, pero que también requiere fortalecer los órganos de fiscalización y control, un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que eso en el programa creo que siempre hemos hablado. El segundo, identificar buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los sectores, ya sea público, privado y social, que puedan generalizarse y replicarse en todo el país. El tercero, avanzar en la implementación de la reforma de justicia penal, reduciendo con ellos los espacios para la impunidad. Y el cuarto, transformar la relación entre gobierno y sociedad mediante políticas de gobierno y parlamento abierto. Fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo a lo mismo, porque el sentir de la gente, en los tribunales se habla mucho de que existe corrupción. Digo, ya ha sucedido, vemos el Consejo de la Judicatura Federal suspendiendo jueces, magistrados, que se ha dado, sí, y el problema es que muchas veces
Aquí se da la corrupción dentro de lo que es el litigante en muchas de las veces con los jueces, como bien nos dijo el vicepresidente de la Barra de Abogados de San Luis Potosí, que son 2, y eso es cierto. Es que sí siempre aquí, va a haber... realmente lo que tiene que haber es una transparencia de cuando los jueces tienen quejas, pues que sean públicas, son servidores públicos. Claro, así es. Así es, tendrían que rendir cuentas y también la ciudadanía tendría que darle un seguimiento a dichas noticias, ¿no? ¿Por qué no? Porque si son servidores públicos, no están cobrando, están cobrando el erario. Y ver quién y no es cualquier sueldo, déjame te platico. Así es. Pues ve lo que están ganando, por ejemplo, los ministros de la Corte. Más que el presidente de la República. 300 y tantos mil pesos, ¿no? Los jueces, fíjate que los jueces en diferentes estados de la República hay jueces que están ganando 60 mil pesos, como hay otros que están ganando 75 mil pesos. Es una módica cantidad, la verdad, o sea, si sean 60 mil pesos no sigue siendo una cantidad módica. Pero ¿no? también hay que ver también el peso que tienen encima, porque también al impartir justicia no es nada fácil. Tienen totalmente una gran responsabilidad, pero tú al adquirir un cargo de funcionario público, también se supone que lo haces como servidor público, porque te interesa servir a la población, ¿verdad? Pero obviamente creo que eso no lo conoce. No, pues entonces imagínate. Absolutamente nada. No, pero así es. Finalmente, estos sueldos tan altos, habría que informar al auditorio que se supone que ponen para evitar índices de corrupción dentro de este sistema. Aunque habría que ver qué tanto ha funcionado y cuáles han sido los beneficios, porque teniendo en cuenta que el promedio nacional de sueldos va alrededor de 60 pesos, y efectivamente, como lo menciona Brice, hay obreros que ganan los 200 pesos a la semana, pues estaría interesante saber cuáles han sido sus funciones y el nivel de efectividad que tienen en la impartición de justicia. Fíjate que también sería importante, ¿no? Ver que cada juzgado, me imagino que cada Tribunal Superior de Justicia, cada uno de los estados tiene que tener esas encuestas de cuántas sentencias condenatorias ha sacado cada determinado tiempo, ¿no? Cada juez, sí, o en base a las resoluciones, me imagino que deberían de tenerlo. Por lo menos ahora que hemos estado hablando en el programa acerca del nuevo proceso parlamentario, donde los juicios se van a transformar a orales, pues ver la difusión que se le ha dado a la población, ver el término y manejo. Lo desconocen, la mayoría de la población desconoce lo que es el sistema acusatorio adversarial. Totalmente, hasta los mismos abogados. Muchas veces. Estuvimos hablando de ese tema y hasta los mismos abogados. Algunos no lo conocen, algunos es mínimo el grupo se actualizan. Que se está capacitando para estos juicios, ¿no? Pues José Antonio, pues estamos ahí en contacto. También te encargamos imágenes de mañana del Estado de México, cómo se va a dar lo de la marcha y el paro estudiantil. Esperemos que sea obviamente con toda la tranquilidad, pacífico, porque esto yo creo que en lugar de crear problemas tiene que unirnos como mexicanos para que México salga adelante de este lamentable hecho. ¿Te parece bien? Claro que sí, con todo gusto. Yo estaré y enviando imágenes lo antes posible para que también vean el otro punto del Estado de México. José Antonio, te agradecemos mucho. José Antonio Moreno Chapa, corresponsal de Quien Resulta Responsable del Estado de México, y saludos por favor en casa. Claro que sí, muchas gracias, un saludo a todos, y pues ya saben, estamos aquí al pendiente de todo lo que ocurre en el Estado de México, saludando a todo el auditorio y sobre todo a tan gratos compañeros como ustedes. Gracias, muy amable. Pues Briseida, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Ojalá que realmente la percepción de la ciudadanía sea otra, que el día de mañana esto cambie, que realmente cada uno de los servidores públicos tenga ética profesional. Ojalá y que obviamente las personas que se encargan y que su profesión es la de litigar, estar dentro de lo que es el derecho en cualquiera de las ramas, la que sea no nada más el derecho, tengamos un poquito más de ética, profesionalicemos más profesionales en lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar este país y lo vamos a empezar a cambiar por nosotros mismos. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.